Bienvenidos a su canal de la Iglesia Bíblica Bautista, Razón para Vivir, con el pastor Jared Suárez. Bueno, vamos a orar a nuestro Dios. Bendito Padre Celestial, que moras en todo lugar, gracias porque eres bueno, gracias por tu misericordia, gracias por tu palabra. Te rogamos, Señor, que nos guíes a través de ella, que tu nombre pueda ser glorificado, que podamos crecer en tu gracia, en tu conocimiento, y gracias porque pues, nos das salud, nos das vida y nos das el privilegio de estar reunidos, confiando que tú tienes el control de nuestras vidas. Y en el nombre de Jesucristo, amén. Amén. Vamos a tomar nuestro lugar, vamos entonces a analizar capítulo 14 de el Evangelio según San Mateo. Dice: en aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús. Este Herodes no se puede confundir con Herodes el Grande, porque Herodes el Grande ya había muerto. Este es uno de los hijos de Herodes. Y también hay otro Herodes que aparece en el libro de los Hechos, del cual compareció el apóstol Pablo, Herodes Agripa. Pero este es Herodes tetrarca porque se había dividido de alguna forma el territorio en cuatro y era pues el gobernante de una cuarta parte de ese territorio. Este era un hombre conocido en Roma y era pues un hombre realmente pecador, un hombre que hacía su voluntad y que no tenía temor de Dios. Y dijo, el verso 2, a sus criados: este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos, porque actúan en él estos poderes. Esto hablando de Jesucristo, porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano. O sea, estaba en una relación incestuosa. Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo porque tenían a Juan por profeta. Si algo detenía a Herodes, no era Dios, no era la persona de Dios, sino el pueblo, porque él era gobernante de un pueblo y de alguna forma pues tenían una democracia. Y si el pueblo se rebelaba, entonces podía venir Roma y poner cartas en el asunto. Entonces decía: todos tranquilos y nada más. Pero aquí vemos un poco la personalidad de este hombre impío, que no temía a Dios, pero por conveniencia hacía lo que el pueblo le decía. Y dice el verso 6, pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes. Esto se puede ver como si fuese una provocación a Herodes, ¿verdad? La hija ya tenía a la hermana de su hermano, a la esposa de su hermano, ahora podía también tener a la hija. Entonces, de alguna forma, por eso se vio muy explícito. Estamos viendo en un sistema totalmente malo, perverso, en el que vivía en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice que el verso 7, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese, es decir, quería quedar bien con ella. Y entonces le dijo: todo lo que me pidas. Ella, instruida primero, es decir, ya se había puesto de acuerdo con su mamá, dijo: dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se la trajesen. Y aquí vemos cómo de alguna manera hacer juramentos a la ligera no es bueno. Y tampoco es bueno el mantenerse en la necedad, porque hay un proverbio que dice que es bueno cambiar de opinión.
Entonces, él pudo haber cambiado de opinión y le pudo haber dicho, esto no estaba dentro del contrato, esta cláusula es irrompible, no se puede, etcétera, etcétera. Pudo haberle dicho cualquier cosa. Sin embargo, también tenía la presión de los que estaban ahí presentes, era el cumpleaños del rey, entonces invitó a grandes personalidades y querían ver si era un hombre duro o un hombre blando, ¿verdad? También en aquellos momentos como ahora, ¿verdad? O eres hombre entonces hacen la presión, ¿verdad? Y entonces muchos jóvenes sobre todo, para demostrar que son hombres, hacen barbaridades y exponen su vida al peligro por quedar bien con gente que ni siquiera, ¿verdad?, va a permanecer en su vida, ¿no? Entonces, yo creo que esto nos enseña mucho en el hecho de que no debemos quedar bien con las personas, pero sí debemos quedar bien con Dios, porque el que nos importa es Dios, porque al final es el que bendice, pero también es el que maldice, el que construye, pero también el que destruye, es Dios. Entonces, de alguna forma, el poder confiar y quedar bien con Dios antes que con los hombres. Verso 10, y ordenó decapitar a Juan en la cárcel, y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre. Vea qué clase de personas pueden pedir la cabeza de un hombre y en un plato y luego llevarla y enseñarla como si fuera un trofeo. Qué perversidad tenían estas personas. Era el tiempo en el que vivía Jesús, pero también es el tiempo de alguna forma en el que estamos viviendo, porque estamos viendo cada vez más descabezados, ahorcados, matados de una forma terrible, tremenda. Estamos viviendo, yo creo, en tiempos peligrosos. Estos eran los tiempos en los que vivía Jesús y serán los tiempos cuando venga Jesús por su iglesia. Dice verso 12, entonces llegaron sus discípulos, tomaron el cuerpo y lo enterraron y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Ahora, me llama un poco la atención el hecho de que fueron y lo enterraron, lo pusieron en un sepulcro, en una cueva. Pero la pregunta es, ¿lo pusieron con la cabeza o sin la cabeza? Y es muy probable que dice aquí que llevaron su cuerpo, entonces no se sabe si fue completo o incompleto. Lo que sí sé es que si lo llevaron incompleto y lo enterraron incompleto, que es lo más probable, en el día postrero, para Dios no hay nada imposible. Porque hay personas, ¿verdad?, que dicen, no, es que si muere así, si muere así, cuando en realidad Dios es poderoso para de las piedras, ¿verdad?, hacer que hablaran para proclamar que Cristo era el Rey, el Mesías prometido. Así que yo creo que no nos debe preocupar mucho el asunto de cómo morimos, sino de cómo vivimos. Porque no importa mucho cómo morimos. Importa cómo estamos viviendo. ¿Por qué vamos a ser juzgados? ¿Por cómo morimos o cómo vivimos? Al final es cómo vivimos. Son nuestras obras las que van a determinar de alguna manera la pérdida o los galardones. Esto es a los cristianos. A los no cristianos no tiene que ver las obras para la salvación, porque lo veíamos la semana pasada en el texto que decía que nuestras obras eran como trapos de inmundicia delante de nuestro Dios, porque solamente a través de Jesús Cristo puede limpiarnos, no a través de las obras. Verso 13, oyéndolo Jesús, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y esto nos habla un poco de cómo Jesús ya era un personaje conocido, famoso, de gran renombre, y era seguido por multitudes. Entonces, de alguna forma, estaba en la cúspide de su ministerio. Al final ya
de su ministerio. Verso 14, y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Yo me pregunto, ¿qué hacían unos enfermos en medio de un lugar desierto? Bueno, la gente tenía fe y se propagaba que Jesús sanaba a los enfermos, entonces la gente se arriesgaba a llevar a sus enfermos a lugares desiertos. Sabemos que en los lugares desiertos no hay agua, no hay comida y es un lugar pues no apto para un enfermo. Pero allí iban porque sabían que Jesús sanaría. Esa era la fe, y esa era la fe que de alguna manera también movía a los milagros, porque sin fe, dice la Escritura, es imposible agradar a Dios. Y entonces, dice, cuando anochecía, el verso 15, se acercaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto y la hora ya es pasada. Despide a la multitud para que vayan a las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse, dales vosotros de comer. Y el Señor Jesucristo, de alguna manera, quería mostrar su poder. Ahora, si decimos que en un lugar desierto no hay alimentos, no hay bebida, agua, entonces, ¿cómo alimentar a más de 5,000 gentes? Y esto era lo impresionante, ¿no? Porque no llevaban víveres. No decían, aquí nos vamos a quedar la noche, lleven de comer, y no. Y luego dice, y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Y seguramente en las películas se ve que esos 5 panes y 2 peces se los quitaban a un niño, ¿verdad? Le decían, empezaron a ver qué tenía la gente de comer y le decían, a ver, y entonces solo encontraron que un niño tenía 5 panes y 2 peces. Pero bueno, aquí dice que tenían 5 panes y 2 peces. ¿De quiénes eran? No lo sabemos. Él dijo, traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba y tomando los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, bendijo el pan y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Entonces él agarró el alimento, lo bendijo, levantándolo al cielo y empezó a repartirlo. Y eran 5 panes y 2 peces y lo iban dando a la multitud. Era algo que ellos lo veían, seguramente sentían gran gozo porque iban alimentando. Ahora dice el verso 20, y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Es decir, aún sobró. Y esto, bueno, de alguna forma recordar lo que había pasado en el desierto con Moisés en el Éxodo. Llovía pan del cielo, iban y agarraban codornices y no tenían que hacer nada porque Dios proveía. Dios es el creador y Jesús aquí demuestra de alguna manera su deidad haciendo cosas maravillosas, impresionantes. Verso 20, y comieron todos y se saciaron, recogieron, bueno, 21, y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. La palabra hombres es la palabra masculina, es decir, refiere a la palabra masculino. Es Andrés, con acento en la A, no como el nombre Andrés que conocemos. El nombre Andrés, que tiene acento en la E, refiere a el significado es varonil. Eso es lo que significa Andrés, varonil. Y acá lo que significa hombres son varones, hombres de sexo masculino, 5,000 hombres. Por eso después dice, sin contar las mujeres y los niños.
5,000 varones, sin contar a las mujeres y a los niños. Y regularmente, en una congregación, pues son más mujeres que hombres, ¿verdad? Aquí tenemos un empate. Aquí tenemos 3 y 3, aunque podríamos decir que ahí serían 3 mujeres y 2 hombres, ¿verdad? Pero de alguna forma siempre hay más mujeres que hombres. Y niños, imagínense, ¿sabe? De alguna forma eran una multitud que fueron alimentados por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Algo que sabemos es que ya se estaba haciendo tarde, que ya estaba oscureciendo. Entonces, en lo que despedía la multitud, despedir a 5,000 gentes, imagínense que iba desfilando la gente y Jesús dándoles la mano, él iba despidiendo a la multitud. Despedida, la multitud subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Es decir, lo abandonaron. Si usted se da cuenta, se quedó solo. Y ya la barca estaba en medio del mar. O sea, no sé qué pasó, no sé si Jesús les dio instrucciones, vayan, yo los alcanzo. No sé si Jesús les dijo que alguna instrucción, o simple y sencillamente han de haber pensado que Jesús ya estaba allá dentro de la barca y zarparon. No sabemos. O no sabemos si Jesús estaba en la barca y de repente apareció en el monte. No sabemos, pero Jesús se subió al monte, se apartó de ellos y él seguramente estaba orando. Y dice, cuando llegó la noche, estaba allí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotado por las olas, porque el viento era contrario. Es decir, estaban en medio de la barca, seguramente cuando partieron no estaba así para poder llegar al medio, pero después tuvieron una tempestad. Viento contrario. El viento contrario regularmente rompe las velas, entonces las quitan para que no las rompas, para que puedan con remos avanzar. Entonces era algo complicado. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Cuarta vigilia, de 3 de la mañana a 6 de la mañana. En ese intermedio de hora, es decir, pudo ser a las 3, a las 4, a las 5 o hasta las 6 de la mañana. Un poquito antes de las 6, porque a las 6 empezaba otra vigilia. Entonces, él dice que los alcanzó andando sobre el mar. Ahora, nos está diciendo que había un oleaje pues bastante considerable. Jesús iba caminando en el oleaje. Ahora, si es difícil nadar en el oleaje, ahora caminar en el oleaje. Esto es algo maravilloso, esto es algo increíble, esto es un milagro. Verso 26, y los discípulos, viéndolo andar en el mar, se turbaron diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Es decir, imagínense, esos son hombres pescadores bien valientes, gritando como, ¿verdad? ¡Fantasma! ¿Verdad? ¿Quién sabe qué pasa cuando uno tiene miedo? Pero uno se expresa de una manera que no entiende. Pero allí está. Ahora, si nosotros hemos navegado en alguna ocasión o hemos visto el oleaje, cuando uno está en la barca, uno sube y baja, ¿verdad? Entonces de repente veían a Jesús, de repente no lo veían, de repente lo veían más cerca y así. Entonces, dice el verso 27, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces lo que estaba diciendo con el yo soy era el nombre de Dios, Jehová. Y lo que estaba diciendo es, no temáis, yo tengo el control. Y esto es algo que definitivamente el Señor Jesús nos repite continuamente. No temáis, no temas, no temas, yo estoy contigo, yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Ahora,
Cuando Juan el Bautista estaba en la cárcel, cuando había sido torturado y había sido de alguna forma maltratado en la cárcel, ¿usted cree que clamó a Dios? La respuesta es sí. Él clamó a Dios. Él oró por liberación, por supuesto que sí. Él no quería morir en la cárcel. Sin embargo, Dios permitió que Juan muriera en la cárcel. Y a veces Él permite muchas cosas en nuestra vida y no las entendemos y decimos, ¿por qué, Señor? ¿Por qué permites esto? ¿Por qué permites aquello? ¿Por qué en personas justas? ¿Por qué eso no le pasa a un ladrón, a un malhechor, a un hechicero, a alguien malo? ¿Por qué a un justo? Bueno, la respuesta pues no la sabemos en realidad, pero lo que sí sabemos es que Dios permite las cosas porque el propósito de Dios ya se cumplió en tal persona. Entonces, ya Juan ya no tenía nada que hacer en esta tierra. Y Dios le dijo, vente conmigo. Ahora, ¿dónde estaba mejor Juan? ¿En el Jordán predicando o en la presencia de Dios? Por supuesto, en la presencia de Dios. Siempre vamos a estar mejor en el cielo que en la tierra. Por eso el apóstol Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, porque es mejor estar con el Señor. Y eso debemos de entenderlo. Es mejor estar con el Señor cuando Él quiere, cuando Él quiera. No cuando nosotros querramos, ¿verdad? Porque hay mucha gente que dice, ya me quiero morir, ya me quiero ir con el Señor. Pues sí, pero tienes que esperar la voluntad y el tiempo de Dios hasta que el Señor quiera. Verso 28. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Imagínense, Pedro agarró y le dice, Señor, si eres tú, yo quiero ir, yo quiero aguantar. Y le dijo, ven. Y Pedro, muy valiente, bajó y flotó. Era un hombre pescador, sabía nadar. Si algo sabían los pescadores era nadar. Imagínense volcar en el mar y no poder nadar. Pues obviamente sabía nadar Pedro. Y entonces iba maravillado, impresionado, ¿verdad? Que pudiera andar sobre el agua. Es algo físicamente imposible. Pero, verso 30, al ver el fuerte viento, ¿qué dice? Tuvo miedo. ¿Se acuerdan qué había dicho el Señor antes? Yo soy, no temáis. ¿Y ahora qué pasó? Le duró poco la valentía porque tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Sabe? El miedo paraliza, el miedo hace que uno no pueda accionar correctamente. El miedo, el temor es algo que no es bueno para los cristianos, porque no nos deja hacer. Debemos sacudirnos el temor y ser valientes. Eso fue lo que le dijo Dios a Josué, y se lo dijo 3 veces. Solo te pido que te esfuerces y seas valiente. Mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. En 3 ocasiones Dios se lo dijo. Sé valiente, porque el temor es falta de confianza en Dios. Como el apóstol Juan dice, así que el que teme no ha sido perfeccionado. Así que no puedo temer si Dios está conmigo. Porque si temo, entonces no soy hijo de Dios. Porque Dios está al control. Ahora, una cosa es temer y otra cosa es tener miedo. ¿Verdad? Usted tiene miedo a un perro que le vaya a morder. Eso es normal, es natural, es parte de su supervivencia. Es
lógico. Usted tiene miedo de enfermarse. Pero vivir atemorizado, ¿sabe? De hecho, el temor baja las defensas. Cuando uno, de alguna forma, dice, ya me pegó este bicho, ya me voy a morir, empieza uno a predisponerse a, ya me pegó este bicho, pero si el Señor quiere, voy a vivir. ¿Cierto o no? Hay una gran diferencia. ¿Sabe? Cuando uno tiene miedo, a mí me pasó en una ocasión, íbamos mi hermano y un primo mío en una camioneta, ¿no? Y nos subimos en la camioneta de un vecino, ¿no? Y no teníamos nada que hacer ahí. De repente la camioneta empezó a agarrar, salió de la ciudad y le preguntamos a uno, ¿a dónde van? No, pues lo van a llevar a un cementerio. Entonces mi hermano se tiró de la camioneta, luego mi primo se tiró, no, luego yo me tiré de la camioneta y luego mi primo se tiró de la camioneta. Y fue por el miedo. O sea, y el niño nada más nos engañó y nos mintió y nos dijo que íbamos a ir a un panteón. No era cierto, no era verdad. Pero el temor nos hizo hacer algo imprudente, tirarnos de la camioneta cuando la camioneta iba andando. De milagro no nos matamos, ¿verdad? Es curioso porque el que se tiró primero no le pasó nada. El que se tiró segundo, o sea, yo me raspé el codo y mi primo quedó todo raspado. O sea, el más valiente, el que se tiró primero, no sé qué pasó, pero al final nos hace hacer cosas imprudentes, el temer. El temer nos hace imprudentes. Necesitamos confiar que Dios tiene el control de todo lo que nos pueda pasar. ¿Y qué dice entonces este hombre que sabía nadar? Señor, sálvame. ¿No podía agarrar y empezar a nadar? Se atemorizó, se paralizó y dijo, me voy a morir. Y se estaba muriendo. Aquí hay otro milagro. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando ellos lo ven a lo lejos. Pedro le dice, si eres tú, deja que yo vaya. De repente empieza a caminar, se hunde. Y en el momento ya Jesús estaba extendiendo su mano. ¿Corrió Jesús? ¿O cómo llegó tan rápido con Pedro? Es un milagro. Simple y sencillamente es un milagro. Al momento Jesús estaba allí. Y es algo que nosotros debemos creer. Que Él está allí. Que Él está a nuestro lado. Que Él está en este lugar. Clama a mí, yo te responderé. Yo estaré con vosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Él está con nosotros. Y como dice Romanos, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces debemos confiar en Dios, porque Él tiene control de todo. Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Así que probablemente era el plan de Dios que hubiera esta turbulencia, porque quería probar el corazón de las personas, porque quería de alguna manera que ellos crecieran en la fe. Y a veces en las tormentas de la vida, nosotros somos probados para creer. En el caso de Pedro, Pedro fue probado. En el caso de Jonás, Jonás estaba recibiendo las consecuencias de su decisión. Así que al final podemos ver que Dios tiene un propósito en todas las tormentas y siempre llama nuestra atención hacia su persona. Entonces, verso 33, cuando los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo verdaderamente, eres hijo de Dios. La verdad es que aquí se ve que hubo un crecimiento, que hubo un reconocimiento al Señor. Pero increíble, porque luego se olvidaron. Verso 34. Y terminada la travesía, vinieron a tierra de Genesaret. Cuando le conocieron los hombres de aquella tierra, enviaron noticia a toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los enfermos y le rogaban que le trajesen tocar solamente el borde de su manto, y todos los que le tocaron quedaron sanos. Esto lo vimos en Mateo capítulo 9, ¿se acuerdan? Cuando la mujer
que tenía flujo de sangre, tocó, dice, si tan solo tocare el monte de su manto. Seguramente esto se hizo viral, ¿verdad? Esto se empezó a difundir. Dijeron, si tocan solamente, serán sanos. Entonces ellos decían, si tan solo nos deja tocar el borde. Y mucha gente era sanada. Ahora yo me pregunto, ¿dónde estaba toda esa gente que fue alimentada? Porque después vamos a ver que alimentó a 4,000 más. ¿Dónde estaba toda esa gente que fue sanada? ¿Dónde estaba toda esa gente que fue alimentada? ¿Dónde estaba toda esa gente que vio los milagros de Jesús cuando le crucificaron? ¿Dónde estaba? ¿Sabe? Porque a veces le decimos al Señor, haz esto, haz lo otro, y yo te voy a servir, y yo te voy a seguir. Y a veces uno solo clama a Dios cuando tiene uno problema, cuando uno tiene necesidad. Pero al Señor lo debemos tener presente todos los días de nuestra vida, porque Él está allí. Él está allí con nosotros. Él nos cuida, Él nos guarda. Él está allí. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi guiador. El Señor nos guía por sendas de justicia, por amor a su nombre. Así que de alguna manera necesitamos reconocer que Dios está donde quiera que vayamos. La diferencia es si lo tenemos presente o no. Porque podemos tenerle presente o no, podemos ignorarle, pero Él siempre va a estar allí, todos los días y hasta el fin del mundo. Así que Él nos dice, no temáis, yo estoy en control. Yo tengo el control. Y si morimos, es por la gracia de Dios, es por su misericordia. No temamos, sino sigamos haciendo la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Claro, no temer no significa no tener precaución, no significa tentar a Dios, no significa hacer imprudencias, significa que yo me cuido, pero si me cuido y me enfermo, el Señor sabe por qué. Si me cuido y no pasa nada, el Señor sabe también, porque estamos confiando en el Señor. No tememos porque Él está con nosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Vamos a orar para terminar. Nos ponemos en pie. Bendito Padre Celestial que moras en todo lugar, te agradecemos por tu palabra. Gracias por la vida de Juan el Bautista, que fue muerto por manos de personas impías, pero tú, Señor, tienes una mejor recompensa. Gracias, Señor, porque sabemos que ni la vida, ni la muerte, ni principados, ni potestades, nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Gracias también te damos por la vida de nuestro Señor Jesucristo, que Él hizo siempre lo correcto, Él siempre hizo tu voluntad y tú le glorificaste, porque Él te amaba y tú le amabas a Él. Señor, ayúdanos a amarte a ti, amar tu palabra, seguirte a ti y hacer tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a poder crecer en tu gracia, en tu conocimiento. Gracias, Señor, por este tiempo. Lo ponemos en tus manos y en el nombre de Cristo Jesús. Amén.